Segundo bloque en Ciudad U y ya estamos aquí por conocer un poquito más acerca de lo que es el cannabis medicinal. De a poco venimos conversándolo acá en Ciudad U para entender bien y cómo ese saber científico o lo que está sucediendo a nivel científico empieza a llegar también al saber de la sociedad en general, de las personas, y por eso queremos hablar hoy con Silvia Cochen, que tiene novedades y también un estreno muy importante de este tiempo para hablar del cannabis medicinal. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Silvia, venís con la mano ya de un estreno hablando de cannabis y que se llama justamente el documental Cannabis Medicinal. ¿Cómo fue la situación y un poco de qué trata Cannabis Medicinal? Bueno, estrenamos el 4, fue maravilloso. La verdad que superó todo lo que nos imaginamos con Emiliano Serra, que lo dirigimos juntos. Y, y lo que recibimos fue mucho más, superó nuestras expectativas en realidad, porque el público, la sala el día del estreno siempre es una sala amiga y la gente estaba emocionada, aplaudía, fue muy lindo, pero de hecho en el Gomón se postergó una semana más porque hubo mucha afluencia de público. Se dio también en Tandil, que pasó algo parecido. Vamos a hacer este sábado un estreno en el Bolsón, este Ujú. domingo, perdón, en el Bolsón. Y, y creo que lo que logramos con el documental era un poco lo que nos habíamos propuesto. Tiene que ver con mi doble vida, ¿no? De que yo soy investigadora del CONICET y que hace en el 2015 más o menos un grupo de madres se acercó a verme porque tenían hijos, hijas con epilepsia que no respondían a la medicación habitual. Esa es mi especialidad, vinieron a verme al hospital. En ese momento yo sabía mucho menos que esas mamás y les Ujú. prometí que iba a estudiar, cosa que hice. Y entonces este camino, que es un poco al revés de lo que estamos acostumbrados, es lo que le pasó a la mayor parte de las científicas, científicos, profesionales de la salud del mundo entero, porque el cannabis se prohibió, pero la comunidad lo preservó, esta cultura. Y entonces fue entrando de a poco a la academia, por eso también armamos la red de cannabis CONICET. Y creo que en el documental logramos mostrar esto, ¿no? Como se va viendo mientras yo estoy hablando, entrevistamos a canabicultores que tienen mucha sabiduría, entrevistamos a Meshulam, que lamentablemente falleció hace muy poquito, y que es el científico que vive en Israel, que es búlgaro, que descubre e identifica el THC y luego descubre él sustancias que nuestro organismo produce, que tienen una estructura química muy parecida a lo que se encuentra en la planta, que le denominó sistema de endocannabinoides y que se sabe hoy y se investiga mucho que median las emociones. Silvia, te Entonces, pregunto, cómo, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo llegaste del consultorio? Nos contaste bien la historia, del consultorio, de la investigación, a pasar al audiovisual. Nos quedó ahí como una laguna de que no sabemos cómo llegaste a hacer un documental sobre esto. en realidad porque hace unos años atrás, ya ahora más de 10 años, se me provocó el nido vacío. Mi nena más chica, bueno, ya no era una nena, se fue a vivir sola y entonces enfrente de donde yo vivía en Almagro estaba la sede de la Universidad Nacional de las Artes de Audiovisuales. Y entonces usando mi primer nombre, que es Sara, pero que nadie me llama así, me anoté, hice la carrera, la terminé, primero era como una cosa en chiste, pero después la terminé, me gradué y en el 2020 hice mi primer documental, largometraje, que se llama Sara Méndez, y bueno, que obtuvo también mucha divulgación. En ese momento lo conocí a Emiliano, a Emiliano Serra, porque él fue el que editó ese documental mío y nos hicimos amigos. Y en el 2021, en plena pandemia, porque yo estaba como médica en el Hospital del Cruz en Florencio Varela, hice un segundo documental que se llama Primera Línea de Fuego, Honor y Gratitud, que era contar la vida de las y los profesionales de la salud que estábamos en la trinchera atendiendo a las pacientes y a los pacientes. Y en ese momento empezó desde la RACME, la red de CONICET, vimos la necesidad de transformarlo esto en un producto audiovisual. De hecho, hicimos uno que era medio, la gente se autofilmaba porque era la pandemia, pero empezamos ahí a trabajar y elaborar el documental que filmamos durante el todo 2022 y lo hicimos, así como lo entrevistamos a Meyulán, que fuimos a Israel, fuimos a Uruguay y lo entrevistamos al Pepe Mujica porque bajo su presidencia fue el primer país en el mundo que el cannabis tuvo un estatus legal. Y luego están las voces, es muy coral el documental, ¿no? Creo que esto es lo que emociona, las voces de las mamás que cuentan cómo se acercaron, cómo llegaron, lo que significa en sus vidas, las voces de los cannabicultores que mantenían esto, de gente que sostuvo siempre la revista THC. Silvia, ¿estaba esa Y necesidad
digamos, vos veías esta diferencia que había tal vez entre el conocimiento científico o médico del cannabis y una falta de ese saber en la sociedad o por ahí ese prejuicio sobre el cannabis en la sociedad. ¿Tiene un poco ese objetivo el documental? Tiene absolutamente, ese sería, te diría, el centro, ¿no? Es cómo mostrábamos, y lo logramos, mostrábamos este cruce de saberes que en este caso es virtuoso. Que no siempre se da, ¿no? Porque siempre hay conflictos muchas veces en el mundo de la academia y el mundo no de la academia. Entonces, en el documental logramos mostrar esto. Pasó una cosa que yo lo vi como directora de cine cuando terminó, que era, siempre que uno hace investigación, hay pasión, hay creatividad, hay emoción, pero en general uno tiene más pudor de mostrarlo. En este documental lo que aparece es que tanto Mesulam como otros investigadores, como las protagonistas, como las mamás, nadie es como, todo el mundo, eso me súper conmovió, como, y a Emiliano también, como todo el mundo no tuvo pudor en mostrar la emoción, la alegría, el compromiso. Y esto realmente es muy fuerte. A mí me conmovía cuando el público salía y decía, bueno, la gente se mantiene, ¿no? Esa hora y un poquito que dura el documental, y termina emocionada, conmovida. Y creo que esto también lo vivo como docente, nosotros hacemos una diplomatura, y digo esto porque Córdoba es una provincia fuerte con esto, ¿no? La Universidad de Córdoba tiene investigadores de primer nivel. Ujú. Hay muchos estudiantes y también docentes que participan de nuestra diplomatura, que cada vez hay más gente, pero en la diplomatura hay docentes que pertenecen al mundo de la academia y muchos otros que pertenecen al mundo que tiene experiencia en cultivar cannabis, que lo fueron manteniendo, a pesar de la ilegalidad que los sometió desde el siglo pasado, una decisión que realmente es bastante ridícula, ¿no? El cannabis Silvia, no tiene, o sea, no se justifica, ¿no? mi pregunta también un poco para ir cerrando, pero entender hacia dónde va este documental, ¿cómo ves la situación tanto de los que cultivan y de las madres a partir de que vos lo fuiste conociendo hace un montón de años, la gente que venía, no encontraba otra solución y empezó a pensar en el cannabis, y cómo ves que eso ha cambiado ahora? ¿Hay diferencias de aquel tiempo ahora? La verdad que hay una diferencia que es enorme. Primero, como investigadora te puedo contar que si vos mirás en Google, el crecimiento de las publicaciones científicas tuvo un crecimiento absolutamente exponencial. Se hicieron encuestas en la comunidad, distintas universidades, desde el CONICET también, desde la RACME también, y la verdad que lo que se encontró en la comunidad es que todo ese prejuicio que había no existe, y entre los profesionales de la salud, que había mucha resistencia, yo digo siempre, tenés que tener el corazón muy helado para cuando llega una mamá, un paciente y te dice, está mejor, mi hijo está mejor, yo estoy mejor, tengo menos dolor, tengo menos crisis de epilepsia, un niño con autismo está más conectado como para no ser sensible a eso, a ese análisis objetivo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay un cambio radical en este momento que como fue el gran desafío mostrarlo en el documental. Y creo que, bueno, nuestro país en este momento tenemos todo el apoyo, también es cierto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del CONICET, entonces creo que de muchas universidades, creo que esto también genera mejores condiciones para seguir avanzando, construyendo conocimiento, derribando tabúes que no tienen sentido de ser y alcanzando la legalidad, ¿no? Silvia, muchísimas gracias por estar aquí en Ciudad U. Recuerden, estreno en El Bolsón, Cannabis Medicinal, para ver este documental. Quería decir que seguramente en el espacio Inca Sí, de Córdoba va a circular este documental, así que no se lo pierdan. excelente, Silvia. Muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento. Gracias por estar en Ciudad U. Muchas gracias. Acá nos quedamos, ¿no? Y ustedes pueden buscar Cannabis Medicinal como el documental y también allí en el espacio Inca. Random TV y seguimos con más Ciudad U.